Vamos con nuestra segunda entrevista y le queríamos preguntar que sí que estudió. Bueno, yo tengo estudios a nivel de licenciatura en una escuela tecnológica de Hermosillo, egresado de la licenciatura en informática. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer un estudio de maestría en administración en la Universidad de Sonora. Tengo la maestría en educación en campo de formación docente por UPN y actualmente curso un programa de doctorado en educación. Actualmente se dedica, ¿qué hace actualmente? Bueno, estudio doctorado, soy docente a tiempo completo en la Escuela Normal Superior, trabajando en programas de licenciatura y he trabajado también en programas de posgrado. Muy bien. ¿Cuál es su ingreso mensual? El ingreso mensual promedio está entre 30 a 35 mil pesos, 30 a 35 mil pesos mensuales más o menos. Muy bien. ¿Y cuántos días a la semana trabaja? Estamos trabajando ahorita en horarios de lunes a viernes y hemos trabajado cuando estamos asignados a posgrado de lunes a sábado. En su adolescencia vivió con sus padres y lo apoyaron. Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Nosotros pertenecemos a generaciones distintas a las de ustedes, donde en aquellos tiempos las familias eran más numerosas, los apoyos por parte de los padres de familia eran un poco más complicados. Yo diría, en términos de apoyo, sí me apoyaron. Sin embargo, hay una parte de mi vida escolar que tuve que trabajar y estudiar para poder sostener los estudios. Nosotros tuvimos algunas limitaciones en términos de la propia escuela, el desarrollo del estudio, limitaciones en cuanto a lo que requeríamos, los materiales, los libros, a veces el traslado lo teníamos que hacer a pie, incluso teníamos que movernos a pie. Entonces, en ese sentido sí fue un poco complicado, pero pues gracias a Dios hubo esa posibilidad, hubo gente en la familia que nos apoyó y pues sortear la primera etapa, que es la parte difícil, que es tener una licenciatura a nivel superior. Ya después uno va abriendo caminos y aprovechando las oportunidades y pues ahorita pues estamos en este nivel de estamos por concluir el segundo año del doctorado, quedaría un año, ¿no? Para concluir con éxito este programa. Muy bien, y para los adolescentes de hoy, ¿qué les aconseja? Es otra muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque primero los adolescentes, y lo voy a correlacionar con lo que les decía hace rato, cuando tú perteneces a una generación que tuvo muchas dificultades para poder salir adelante, entonces tenías muy bien claro que si tú no querías vivir así, tenías que estudiar. Es algo que hoy en día los adolescentes no tienen. Es decir, pertenecen, no es la generalidad, ¿no? O sea, no es todo. No son todos los adolescentes que tienen esa situación, pero en el momento que tienen ellos una familia que cubre los satisfactores básicos, entonces la necesidad de salir adelante, ellos no la tienen tan latente como la tenemos nosotros, y en ese sentido no encuentran en la escuela un sentido, es decir, no saben a qué van a la escuela. Y nosotros sí, cuando menos por dinámica de salir adelante, de salir de la situación en la que vivíamos. Puedes imaginar familias numerosas donde en el caso de nosotros éramos 9, pero la mayoría de las familias con los que fueron mis compañeros de escuela, sus familias eran de 5 a 10 integrantes. Entonces cuartos compartidos, una sola televisión. Toda esa situación hacía a veces situaciones de limitaciones en la propia alimentación, hacía que de manera natural tú tuvieras un deseo de aspirar a salir de la propia situación. Entonces veías en la escuela y veías en el estudio una dinámica de salir adelante. Aparte de eso, en aquel tiempo, en aquellos años, no había mucha gente que tuviera una licenciatura, por ejemplo, que fuera profesionista, ¿no? Como que eso era para la gente pudiente económicamente. Entonces, cuando tú te enfrentas a eso, decir, ¿qué le dirías a un adolescente? Más allá de que tiene que estudiar, el asunto es cómo lo dimensiona el adolescente, es decir, cómo lo puede ubicar como parte de que el estudio sea algo válido para él, algo que le pueda servir. Es un poco más difícil, pero sí, es un hecho que hay que hacerlos entender que ellos van a vivir en un mundo mucho más competitivo. Y entonces, al egresar, ellos tienen que competir. Si quieren tener una buena posición, van a tener que ser más competitivos, van a tener que ser mejores profesionistas y van a tener que trabajar en un mundo donde hay cada vez más
va a ser de mayor incertidumbre con respecto a lo que nosotros vivimos, un esquema laboral dado, basificación, seguridad laboral, es algo que las generaciones en adelante no van a tener. Entonces, en ese sentido, aun cuando es difícil, pensando en estudiantes de secundaria, pensando en estudiantes de preparatoria, incluso en estudiantes de nivel superior como ustedes, hacer entender eso a los jóvenes es algo difícil y complicado, ¿no? Pero hay que insistir en ello. Bueno, muchas gracias. Aquí concluimos con nuestra entrevista y gracias por su tiempo. Pues